Nada hay en la Tierra que tenga verdadera duración, pues nada permanece sin cambio, o es lo mismo, durante la billonésima parte de un segundo, y la sensación que 8 del Vishnu Purana se declara, por inmortalidad se entiende la existencia hasta el fin del Kalpa, y Wilson, su traductor, observa en una nota, esto, según los Vedas, es todo lo que debe comprenderse de la inmortalidad o eternidad de los dioses, estos perecen al final de la disolución universal o pralaya. Y la filosofía esotérica dice, ellos no perecen, sino que son reabsorbidos. Experimentamos de la realidad de la división del tiempo que, se conoce como presente, nos viene de la impresión de la momentánea vislumbre, o vislumbres sucesivas, de las cosas que nuestros sentidos nos comunican, al pasar dichas cosas de la región de lo ideal que denominamos el futuro a la región de los recuerdos a que damos el nombre de pasado. Del mismo modo experimentamos una sensación de duración en el caso de la chispa eléctrica instantánea, a causa de haber sido impresionada la retina y continuar la impresión. Las personas y las cosas reales y efectivas no son únicamente lo que se ve en cualquier momento dado, sino que están constituidas por la suma de todas sus condiciones diversas y mudables desde el momento en que aparecen en forma material hasta que desaparecen de la Tierra. Estas sumas totales existen de toda eternidad en el futuro y pasan gradualmente a través de la materia para existir de toda eternidad en el pasado. Nadie dirá que una barra de metal arrojada al mar comenzó a existir cuando abandonó el aire y que cesó de existir en cuanto penetró en el agua, ni que la barra consistía únicamente en la sección transversal de la misma que coincidiera en cualquier momento dado con el plano matemático que separa y al mismo tiempo une la atmósfera con el océano. Así sucede a las personas y a las cosas que, cayendo del va a ser, en el ha sido, del futuro en el pasado, presentan momentáneamente a nuestros sentidos a manera de una sección transversal de sus propias totalidades, conforme van pasando a través del tiempo y del espacio como materia en su camino de una a otra eternidad, y estas dos eternidades constituyen aquella duración en que únicamente hay algo que tenga verdadera existencia, la cual percibirían nuestros sentidos si fuesen aptos para conocerla. 3. La mente universal no existía, pues no había HHI 158 para CONTNRLA. Mente, es un nombre dado a la totalidad de los estados de conciencia comprendidos en las denominaciones de pensamiento, voluntad y sentimiento. Durante el sueño profundo, cesa la ideación en el plano físico y la memoria está en suspenso. Así es que en todo ese tiempo la mente no existe, porque el órgano por medio del cual el ego manifiesta la ideación y la memoria en el plano material ha dejado de funcionar temporalmente. Un noúmeno puede llegar a ser fenómeno en cualquier plano de existencia solo con manifestarse en aquel plano por medio de una base o vehículo apropiado, y durante la larga noche de reposo, llamada pralaya, cuando todas las existencias están disueltas, la mente universal queda como una posibilidad permanente de acción mental o como el absoluto pensamiento abstracto, del cual la mente es relativa manifestación concreta. Los Ahai Chohans son las huestes colectivas de seres espirituales, las huestes angélicas del cristianismo, los Elohimi, mensajeros, de los judíos, los cuales son el vehículo para la manifestación del pensamiento y de la voluntad divina o universal. Son las fuerzas inteligentes que dan y establecen en la naturaleza las leyes, al paso que ellos mismos obran conforme a leyes que les han sido impuestas de modo análogo por poderes todavía más elevados, mas no son personificaciones de los poderes de la naturaleza como erróneamente se ha creído. Esta jerarquía de seres espirituales por cuyo medio la mente universal se pone en acción, se asemeja a un ejército o una hueste en verdad merced al cual se manifiesta el poder militar de una nación, y que se compone de cuerpos de ejército, divisiones, brigadas, regimientos, etc., cada una de cuyas unidades tiene su individualidad o vida separada, y su libertad de acción y su responsabilidad limitadas, estando cada una contenida en una individualidad superior, a la cual sus intereses propios se hallan subordinados, a la vez que contiene en sí misma individualidades inferiores. 4. Las 7 sendas de la FLICIDA de 160 no existían. Las grandes causas de la DSDICHA 161 no existían porque no había nadie que las PRODUJES y fuese aprehendido por ella. Existen 7 senderos, o vías, hacia la felicidad de la no existencia que es absoluto ser, existencia y conciencia. No existían porque el universo hasta entonces se hallaba vacío, existiendo solo en el pensamiento divino.
B. Porque son las 12 nidanas o causas del ser. Cada una de ellas es el efecto de la que le ha precedido y a su vez causa de la que le suceda, estando basada la suma total de las nidanas en las 4 verdades, doctrina especialmente característica del sistema Hinayana. Pertenecen ellas a la teoría de la corriente de la ley de encadenamiento que produce mérito y demérito y que finalmente manifiesta al karma en la plenitud de su poder. Es un sistema fundado en la gran verdad de que la reencarnación tiene que ser temida, pues la existencia en este mundo vincula en el hombre solo sufrimientos, desdicha y dolor, siendo la muerte misma incapaz de libertar al hombre de ello, puesto que la muerte no es más que la puerta a través de la cual se pasa a otra vida en la tierra, después de un breve reposo en su umbral, o sea en el de Bachan. El sistema Hinayana o escuela del vehículo pequeño es de origen muy antiguo, al paso que el Mahayana o escuela del gran vehículo pertenece a un período posterior, habiendo tenido origen después de la muerte de Buda. Sin embargo, los principios de esta última son tan antiguos como las montañas en medio de las cuales han existido semejantes escuelas desde tiempo inmemorial, y en realidad las escuelas Hinayana y Mahayana enseñan ambas las mismas doctrinas. Yana o vehículo es una expresión mística y ambos vehículos significan que el hombre puede escapar de la tortura de los renacimientos y aun de la falsa felicidad del Devachan por medio del logro de la sabiduría y del conocimiento únicos que pueden disipar los frutos de la ilusión y de la ignorancia. Maya, o ilusión, es un elemento que entra en todos los seres finitos, dado que todas las cosas que existen poseen tan solo una realidad relativa y no absoluta, puesto que la apariencia que el noumeno oculto asume para cualquier observador depende de su poder de cognición. Una pintura para la vista no educada del salvaje la vez primera que la ve, es una confusión incomprensible de líneas y de manchas de color, mientras que la vista habituada descubre enseguida en ella una cara o un paisaje. Nada es permanente más que la existencia única, absoluta y oculta que contiene en sí misma los noúmenos de todas las realidades. Las existencias pertenecientes a cada plano del ser, hasta los más elevados de Anchohans, son, relativamente, de la naturaleza de las sombras proyectadas por una linterna mágica sobre un lienzo blanco. Sin embargo, todas las cosas son relativamente reales, puesto que el conocedor es también una reflexión, y por lo tanto las cosas conocidas son tan reales para él como él mismo. Cualquiera que sea la realidad que posean las cosas, debe buscarse esta realidad en ellas, antes o después que hayan pasado, a manera de un relámpago al través del mundo material, pues nosotros no podemos conocer una existencia semejante directamente mientras solo poseamos instrumentos sensitivos que conduzcan solo la existencia material al campo de nuestra conciencia. En cualquier plano que nuestra conciencia pueda encontrarse actuando, tanto nosotros mismos como las cosas pertenecientes a aquel plano son, en aquel entonces, nuestras únicas realidades. Pero a medida que nos vamos elevando en la escala del desenvolvimiento, nos damos cuenta de que en las etapas a través de las cuales hemos pasado, hemos confundido las sombras por las realidades, y que el progreso del yo hacia lo alto consiste en una serie de despertamientos progresivos, llevando consigo a cada avance la idea de que, en aquel momento al menos, hemos alcanzado la realidad, pero únicamente cuando hayamos logrado la conciencia absoluta y compenetrado con ella la nuestra propia, nos encontraremos libres de las ilusiones producidas por Maya. 5. Solo tinieblas llenaban el todo sin límites, pues padre, madre e hijo eran una vez más uno, y el hijo no había despertado todavía para la nueva RUEDA 163 y su peregrinación en ella. B. Las tinieblas son padre madre, la luz su hijo, dice un antiguo proverbio oriental. La luz es inconcebible, a no ser que se la considere como viniendo de algún origen que sea causa de la misma, y como en el caso de la luz primordial aquel origen es desconocido, si bien claman enérgicamente por él la razón y la lógica, por esto lo llamamos tinieblas, desde un punto de vista intelectual. En cuanto a la luz prestada o secundaria, cualquiera que sea su origen, puede tener tan solo un carácter temporal y mayábico. Las tinieblas constituyen, pues, la matriz eterna en la cual los orígenes de la luz aparecen y desaparecen. En este nuestro plano nada se añade a las tinieblas para convertirlas en luz, o a la luz para transformarla en tinieblas. Ellas son permutables y científicamente la luz es tan solo un modo de las tinieblas y viceversa. Sin embargo, ambas son fenómenos del mismo noúmeno, el cual es tinieblas absolutas para la mente científica y tan solo un oscuro crepúsculo para la percepción de la generalidad de los místicos, si bien para el ojo espiritual del iniciado es la luz absoluta.